A esta hora de la mañana, señores, 8:07, vamos a abordar un tema muy importante en el marco, ¿no?, de la información que hemos presentado respecto a este ataque hacia un estudiante por otro escolar, según la información que se está manejando. Y pues hemos invitado de manera virtual, ya tenemos con nosotros a la doctora, la psicóloga y psicoterapeuta Savic Soriano, y vamos a conversar con ella cómo podemos manejar como padres, ¿no?, desde nuestra posición, este tipo de, digamos, el bullying escolar, ¿no?, y poder conversar con nuestros hijos también. ¿Cómo está, doctora Soriano? Muy buenos días, un placer tenerla aquí en el noticiario. Muy buenos días a todos ustedes. Bueno, Así, preocupada por la parte de la salud mental, en la parte social que está pasando en nuestra querida ciudad de Trujillo, ¿no? así es. El bullying en realidad no solo, por ejemplo, se ha registrado aquí en la ciudad, ¿no? Se ve en diferentes regiones, ciudades del país. Es un tema bastante preocupante porque hoy en día, valgan verdades, padre y madre trabajan. La realidad décadas atrás era distinto, por lo menos había una atención más continua, constante por parte de la mamá, ¿no?, que se quedaba en casa, pero eso no es un pretexto para nosotros poder estar atentos y poder conversar con nuestros hijos, pero no somos especialistas. Entonces, ¿cómo podemos detectar que algo está pasando? Por otro lado, si es que nuestros hijos son víctimas de bullying, pero también cómo podemos evitar, cómo podemos orientar a nuestros hijos para que no sean ellos pues los que infraccionan, no infringen el bullying en los colegios. Sí, efectivamente, tú lo acabas de mencionar, ¿no? Si bien es cierto, ellos manifiestan comportamientos agresivos, probablemente estos sean sostenidos en el tiempo, ¿no? Y habría que ver qué es lo que está pasando con estos adolescentes agresores, porque reaccionan, ¿no?, de una manera física ante un estímulo que les puede estar pasando. Puede ser que tenga pues algunos impulsos o conflictos emocionales que lamentablemente puede estar pasando en su hogar, ¿no? Desde muy pequeño. Entonces estamos viendo que existe, ¿no?, estas amenazas para poder de alguna forma manipular a su víctima, pero también pensemos en el otro lado. O sea, ok, tenemos a una víctima, pero también está este agresor. ¿Cómo aprendió ese agresor todas estas conductas, ¿no?, que en un futuro podrían llegar a ser hasta delictivas, ¿no? Exacto, ¿Por qué? porque Porque estamos hablando de ello, ¿no? exacto, doctora, justamente lo que usted menciona. ¿Por qué? Porque por un lado están los impulsos, el ser humano tiene impulsos, ¿no?, que muchas veces son difíciles de controlar, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Pero acá hablamos, por ejemplo, de que el alumno el día de ayer en la ciudad de Trujillo, en el colegio Víctor Larco, por Víctor ejemplo, ha Larco. sido agredido con una manopla. Entonces ya estamos hablando de una situación distinta, no de un impulso porque el alumno ha tenido que llevar esta manopla. Vemos alumnos con armas blancas también en los colegios, incluso con armas de fuego. Entonces ya no es una situación, digamos, de emociones en el momento, de impulso. Así es, lo que tendríamos que hacer en este caso es ver el entorno familiar, ¿no? ¿Cuáles son esos antecedentes familiares que están asociados hacia esos padres que probablemente sean autoritarios o sobreprotectores, o exista la violencia doméstica en casa y sobre todo la falta de educación, y perdón, de comunicación? Entonces, todo esto se puede sumar al marco del agresor. Ahora, yo he escuchado las noticias, he visto, y por supuesto nos sumamos a la preocupación qué va a pasar, porque puede suceder a otros compañeros, a otros adolescentes que están pasando por esta misma situación. Entonces, el director comentaba y decía, ¿no?, que ellos hacen talleres, ¿no? Ellos Ujú. buscan la parte de socializar con los estudiantes, con los alumnos, pero la pregunta es, ¿por qué no trabajamos hacia la escuela de padres? Eso, ¿Por qué no trabajamos hacia los papás? Porque él eso. decía, hay problemas con los padres por la falta de comunicación. Entonces, ¿por qué no implementar también estos mismos talleres, estas mismas charlas y dirigirlas hacia los padres? Así es, Esa es otra porque de las este salidas. tipo, la escuela para padres concientiza más, ¿no?, se supone, a los padres respecto a estos temas, porque no solamente se puede hablar de una falta de comunicación, y además creo que uno tiene que ir desde la raíz.
porque cuando se presentan este tipo de casos, algo está pasando con los padres, algo está pasando en casa. Entonces, no solo se trata muchas veces de que haya presencia del psicólogo o psicólogos en los centros educativos y abordar solo al adolescente, solo al estudiante, sino también al padre de familia e interiorizar, ¿no? Profundizar más en estos temas. Por supuesto, y la idea aquí es trabajar hacia la intervención, no solamente para prevenir este tipo de episodios, sino hay que promover el respeto, la empatía, la parte de la convivencia dentro de nuestra propia comunidad, tanto educativa como en nuestro entorno de nuestro hogar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Y digo nosotros porque nosotros somos comunidad. Aprender a darnos cuenta que algo está fallando en la comunicación con nuestros hijos. Probablemente, vamos a suponer un ejemplo, si te hacen algo, defiéndete. Si no te hacen algo o te están agrediendo, dale más duro. Esa no es la forma. Y muchas veces escuchamos eso en los papás. Entonces, tenemos que reeducar a los padres para poder evitar estas conductas futuras delictivas, que tú también lo estás mencionando, porque nosotros podemos darle todas las herramientas emocionales como profesionales que somos, pero estamos en el colegio, lo hacemos ahí, lo hacemos en las escuelas y en la casa. Y cuando trabajamos a nivel macro, ¿por qué no podemos realizar eso? Entonces, no solamente son cámaras, porque con cámaras no vamos a prevenir eso, sino es el hecho de qué es lo que estoy haciendo dentro del marco psicológico hacia los padres, hacia la comunidad y, por supuesto, sin dejar de lado a los centros educativos. Ahora, nosotros desde la Clínica Psicológica San Alfonso, acá en la ciudad de Lima, nosotros estamos incorporando temas familiares, ¿no? Y estamos haciendo estas escuelas de padres y para padres. Porque muchas veces no son papás, está pues la abuelita, está la tía, está el tutor, entonces también se ve esta perspectiva para mejorar el bienestar emocional y obviamente y con la excusa, mejorar todo esto. Pues. Y muchas veces con la excusa de que tenemos que trabajar, ¿no? Nos agarramos de eso para evitar quizá comunicarnos tiempo de calidad con nuestros hijos y creo que es importante. Doctora, usted estaba mencionando el tema de la salud mental. ¿Cree que los casos de bullying han incrementado a raíz de lo que se ha vivido respecto a la pandemia? Porque los papás, por ejemplo, presentan muchos temas de ansiedad, la gente adulta, ¿no? En realidad, inestabilidad emocional, la salud mental, digamos que se ha visto mellada también en medio de este estrés que se ha vivido respecto a la COVID-19. Y pues si un adulto no está bien mentalmente, no está bien, digamos, con la salud mental, ¿cómo es que puede, digamos, guiar, orientar también a su hijo? Y creo que ese es un tema importante y muchas veces no se toca porque para la sociedad el padre de familia siempre tiene que estar bien, entero, ¿no? Entonces, y muchas veces no queremos dar a demostrar que hay debilidades, ¿no? Deficiencias también en nosotros. Entonces, creo que desde ahí se podría partir, ¿no? No es fácil, además, no todos tenemos acceso a una terapia psicológica, a ir con un psicólogo lamentablemente, porque son sesiones que cuestan y no podemos muchas veces, doctora, valgan verdades, pero creo que hay que poner atención a esa parte y también es importante pedir ayuda, ¿no? No nos sintamos mal por ser adultos. Sí, efectivamente, tú lo mencionas. A ver, cuando hablamos de los antecedentes que nos puede haber dejado la pandemia, más que un antecedente es la forma como nosotros vivimos y aprendimos a darnos cuenta que nuestra gestión emocional no era la apropiada, no era la adecuada, por eso es que tuvimos ansiedad, tuvimos depresión, tuvimos falta de interés, teníamos bullying, todo ello. Entonces, cuando ha terminado la pandemia, vamos a hablar post-pandemia, la gente dice, la pandemia sacó lo peor de mí. No es que sacó lo peor de ti, es que siempre lo tuviste, sino que como estuviste, como se dice, en un diamante en bruto y no pudiste más, porque estábamos pues obviamente confinados hacia la salud física y que no nos contagiáramos, entonces hemos explotado emocionalmente y no hemos tenido esas habilidades sociales desde pequeño para poder manejarlas. Entonces, es cierto, existe la depresión, existe la ansiedad, existe la procrastinación y sobre todo la ira,
la ira, la rabia, la frustración, la impotencia, eso se llama gestión emocional. Y lamentablemente esto no lo sabemos mejorar. En un centro laboral, un adulto, me lo estás preguntando, un papá de estos estudiantes, le dijeron algo, se molestó, va, renuncia o golpea o insulta, ¿no? Mella a la persona. ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? Esa es la forma Exacto. que yo tengo que aprender. Sí. Entonces es exactamente lo mismo lo que imitan. Nosotros actuamos por imitación. Nosotros aprendemos porque nos condicionamos de alguna manera. Entonces, trabajar, sí es cierto, no hay un presupuesto. Sí es cierto, son sesiones, son consultas, la entiendo. Nosotros hacemos y apoyamos los casos sociales, como Clínica Psicológica San Alfonso, pero también existe el Colegio de Psicólogos del Perú y en Trujillo está el Colegio de Psicólogos también. Nuestro decano, el doctor Gino Reyes, es también, y tenemos brigadas para poder ayudar y salvaguardar. Sí, y yo creo podemos que trabajar. las ganas también de querer ayudarse, doctora. Nos ha ganado el tiempo. Es un tema realmente que podríamos quedarnos conversando muchísimas horas, ¿no? Porque es importante darlo a conocer y tocarlo. Además, le agradezco mucho por habernos acompañado Gracias el a día de hoy. ustedes.